Muy bien, para comenzar, pues vamos a saludar a nuestro invitado. Nos acompaña el viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre. Viceministro, bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están viendo. En temas de analfabetismo, en este caso Bolivia está muy bien ubicada. El 2008 se declaraba territorio libre de analfabetismo. 2014, después de conocer algunos datos, viceministro, también, porque ya se había trabajado en aquello. Ajá. En realidad Bolivia en el tema de alfabetización tiene resultados muy importantes que marcan inclusive historia. Yo creo que cuando algún momento se revise la historia de Bolivia va a encontrar varios datos muy importantes para resaltar y como dice, el 2008, en diciembre del 2008, Bolivia se ha declarado por primera vez territorio libre de analfabetismo, con una tasa de alfabetización de analfabetismo del 3,7%. En este momento, 2016, ya estamos en una tasa de analfabetismo del 2,9%. Y esa tasa de analfabetismo, obviamente, primero está por debajo del 4%, por lo tanto podemos declararnos estado libre de analfabetismo, pero además es una tasa de que es la más baja en la historia de Bolivia. Nunca Bolivia había estado en estos niveles. Por otro lado, si uno compara con otros países, prácticamente está peleando con lo que son los indicadores de Venezuela, de Argentina, de Uruguay, y que son los otros países que están más o menos de manera similar en el caso de Sudamérica, y obviamente en caso de Latinoamérica con Cuba. Los demás países están por encima de todo esto, y ese es un tema fundamental para mostrar que Bolivia está cumpliendo con estas medidas, y obviamente no solamente en el sentido de indicador educativo, sino es uno de los elementos fundamentales para reducir, por ejemplo, los niveles de extrema pobreza en nuestro país, ¿no? La verdad, viceministro, usted me decía antes de iniciar la entrevista, Bolivia participó del evento en la UNESCO precisamente recordando los 50 años, ¿no?, Sí. de la alfabetización. Ajá. Y hay que tomar en cuenta algunos elementos. Bolivia es reconocida por muchos aspectos y uno de ellos también es la forma en la que se está implementando el modelo educativo en nuestro país. Ese es uno de los aspectos más importantes y la evidencia última es que a propósito el 8 de septiembre, que es el Día Internacional de la Alfabetización, UNESCO lo que ha hecho es celebrar el 50 aniversario de este Día de la Alfabetización y ha invitado a los países y además ha realizado una conferencia mundial sobre alfabetización. En esa conferencia mundial, que estaba dividida en los 6 paneles, solamente habían 2 países latinoamericanos que han podido compartir su experiencia. Son los países que mejor trabajo tienen en alfabetización y en post-alfabetización. Estoy hablando de Cuba y de Bolivia. Hemos podido participar y decir a todo el mundo, porque había representantes de todo el mundo, lo que es la experiencia boliviana, qué avances hemos tenido, cómo se ha vinculado esto con los cambios que hay a nivel de gobierno, pero además también con lo que se está haciendo en educación a través de la revolución educativa y cómo la alfabetización se convierte en un eje fundamental para involucrar a otras organizaciones, a los gobiernos municipales, a las gobernaciones o también a los propios ministerios. Esa mirada intersectorial era uno de los elementos centrales que le llamó la atención a UNESCO y a los países organizadores de este Día Internacional. A ver, coméntenos el proceso en sí, viceministro. Si hablamos de alfabetización, parte de este proceso que continúa, ¿no?, la posalfabetización. Ahí, si nosotros hacemos historia, podemos ver en la historia de Bolivia como 3 momentos relacionados con alfabetización. El primer momento es absolutamente contrario y distinto a la época actual. Las clases gobernantes, las clases dominantes, lo que intentaban que, por ejemplo, indígenas, originarios, campesinos, mujeres, no lean. Y era un delito leer y escribir. Entonces, clandestinamente podrían crear sus formas de lectura y escritura. En las épocas previas primero a la República y los primeros años a la República, los indígenas, los campesinos tenían que inventar formas clandestinas de formarse. Y entonces, alfabetización era más bien una cuestión negada, un derecho negado a la población. Y ni siquiera solamente se castigaba, sino se lo sancionaba de maneras hasta quitándoles un dedo, quitándoles un brazo, etc. Después viene una época, más o menos de 1900 hasta 1950, que hay varias campañas, hay como unas 5 campañas, pero primero campañas muy cortas, que muestran que no hay una voluntad política del Estado respecto a lo que es alfabetización, y los hacen más por un tema de asistencialismo, por mostrarse socialmente que uno va trabajando, etcétera, y se desarrollan varias campañas que no tienen efectos grandes.
Es decir, en el 2006, en Bolivia por primera vez, estamos hablando 2006 para 2016, estamos hablando de casi 11 años, el 2006 se inicia toda una política de Estado. Y ahí tiene que ver con una decisión política de nuestro presidente, del acuerdo que se hace con Cuba, que se hace también con Venezuela, y ahí se inicia todo lo que es el programa Yo Sí Puedo, hasta llegar a erradicar el analfabetismo del 2008. Pero no nos quedamos ahí. Bolivia, ahí tiene otro elemento que mostrar, es que el 2009 ya inicia otro programa. Ese programa se llama de post-alfabetización, que supone ya no solo enseñar a leer y escribir, sino la primaria de adultos. Y entonces se inicia el 2009 la post-alfabetización, y en este momento hay varias personas que han hecho alfabetización, que han comenzado a leer y escribir cuando pensaban que ya nunca más iban a hacer eso. Pensaban que ya era tarde, ¿no? Ya era tarde, pero después han hecho la posalfabetización, han terminado con la libreta de sexto de primaria, luego han entrado a educación secundaria de adultos, han salido bachilleres y ahora están en escuelas superiores de formación de maestros o en universidades. Y dentro de poco vamos a tener los primeros que fueron alfabetizados con título profesional. Eso, por ejemplo, pocos países lo tienen. En otras palabras, esta es una política de Estado que, siendo un programa, una campaña muy específica, se ha convertido en parte del sistema educativo plurinacional, y esto es también lo que llamamos la revolución educativa de nuestro país. A ver, viceministro, me llama mucho la atención algunos aspectos. Si bien en lo que se refiere a la educación regular, el modelo y todo aquello se ha ido trabajando, no se ha dejado de lado que es la educación alternativa, la especial, y este trabajo que está a su cabeza, pues ha ido mostrando resultados y aportando también precisamente para ese tema de la alfabetización. Mire, ahí hay un tema central. En la mirada de la mayoría de los países, la educación es sinónimo de escuela. Entonces, los países lo que garantizan que haya educación inicial, educación primaria, educación secundaria, universidad o centros de formación de secundaria. Y uno tiene que seguir casi un camino establecido. Exacto. Pero en el caso boliviano, además de ser importante eso, y estamos haciendo trabajos muy importantes en ese ámbito, hay otras formas de hacer educación. Y esa educación sobre todo tiene que ver con poblaciones que en periodos anteriores han sido relegadas del derecho a la educación. Ese es el caso de las mujeres. No es casual que uno de cada 10 personas se encuentre analfabetas, se encuentre que 7 son mujeres de esas analfabetas. Entonces, ahí se han creado otros ámbitos de educación que están comenzando a desarrollar varios resultados de lo que se había negado en periodos anteriores. Entonces, el sistema educativo es un sistema muy plural, muy inclusivo, muy democrático, que incorpora a los estudiantes, a los niños, adolescentes y jóvenes, pero también a las poblaciones mayores que antes habían sido relegadas. En Bolivia, por eso que uno puede afirmar que tiene una educación absolutamente plural, que tiene que ver con la escuela y con todo lo que está fuera de la escuela, y eso es, por ejemplo, alfabetización, educación especial, educación de adultos, y desarrolla para ellos toda clase de oportunidades. Por eso varias veces hemos dicho que un adulto, por ejemplo, no puede decir en Bolivia, yo no puedo estudiar, más bien está abierta la posibilidad de estudio. Y tiene todas las oportunidades, ¿no? Sí. Incluso el tema de reconocer, viceministro, el trabajo que muchos en diferentes áreas han hecho, me refiero a las certificaciones que se han realizado. Ese es el otro elemento. Plus, ¿no? Ajá. La clásica visión de lo que es lo educativo y más la certificación, quien tiene cartones para decir de manera común, es aquel que entró a la escuela, que entró a la universidad, que entró al instituto y recibe la titulación, y ese es lo que muchos suponen que es esa la forma de aprender. Nos han enseñado tanto que este modelo colonialista que supuestamente el que aprende es únicamente cuando entra a la universidad, a la escuela, al colegio. Ojalá todos entraran, eso también hay que dejar claro. Pero hay personas que aprenden en la vida diaria y no había quien les certifique, eran unos don nadies, como ellos mismos dicen. Pero ahora hay un programa, el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, que permite evaluar lo que uno sabe y comenzar a certificar en todo lo que se desarrolla. Por ejemplo, yo le voy a poner hace una semana lo que nos ha ocurrido. 1.200 personas que se dedican a la producción de leche del altiplano paceño de 6 municipios han recibido su certificación de productores de leche. ¿Y qué van a poder hacer con esto? Cuando quieran exportar y cuando el importador les diga, ¿y tú qué haces? ¿Sabes o no tienes personal calificado? Él va a poder sacar su certificado y va a decir, mira, lo que yo hago está certificado por un Estado boliviano y me dice que yo soy buen productor. O por ejemplo, dentro de poco, en estos días, mañana vamos a certificar a los que producen café en Caranavi, y ellos también van a poder mostrar todas sus virtudes respecto a esto. Viceministro, la verdad es mucho lo que se ha avanzado en la educación alternativa. Si somos autocríticos, decimos,
estos son los logros, pero todavía nos falta trabajar en estos aspectos. ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo está planteado el ministerio? El primer tema es que el conjunto de la población, e inclusive ciertos niveles de autoridades, comprendan que además de la escuela hay otros ámbitos de educación y se pueda dar todo el apoyo posible a todo esto. Y la población lo mismo, ¿no? Algunos piensan, si estudias en la escuela, ahí está todo. Pero hay otros ámbitos de educación que donde también tienes la mejor calidad. La segunda cosa es que nosotros necesitamos ampliar la cobertura a mucha más población. Pero ampliar no de manera abierta, sino de manera focalizada. Responder a lo que son las poblaciones. ¿Se han llegado a las poblaciones? Eso le iba a decir, viceministro. ¿Se llegaron a las poblaciones muy alejadas? ¿Están con presencia en esas regiones? En gran parte hemos llegado, pero hay poblaciones que ahora se quieren una educación más adecuada a esa población. O sea, que no se llegue solamente, sino sea adecuada a la población. Por ejemplo, hay que llegar con la alfabetización a las personas con discapacidad. Y no se puede entregar una cartilla, la común, la que se entrega a todo el mundo, y con eso trabajar en la alfabetización con una persona sorda, con una persona ciega. La alfabetización, por eso, ahora está creando materiales de alfabetización en sistema braille, está usando lengua de señas para hacer alfabetización, y tiene que adecuarse a estas poblaciones, y el educador tiene que saber cómo trabajar con estas personas. Ese tipo de extensión de cobertura, pero además adecuación a lo que son las características, es uno de los temas fundamentales. El segundo tema tiene que ver con la población con la que estamos. O es población necesitada o es población mayor de 15 años. Y a estas poblaciones, además de estudiar y tener un certificado, requiere tener ingresos. Entonces, ahí lo que se necesita es vincular la educación con la parte productiva. Como lo que hace, por ejemplo, el productor de leche que hace un momento yo mencionaba, como el productor de leche estudia, tiene certificado, pero además mejora su producción y tiene mejores ingresos y por lo tanto la producción de su región en leche comienza a cambiar. Ese es un tema que tenemos que trabajar y lo que se llama educación productiva. Viceministro, ha sido un gusto conversar estos minutos. No, pues a usted y muchas gracias. Lo esperamos en otra oportunidad. Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial, nos acompañó en los estudios. Una breve pausa. Ya retornamos con nuestra entrevista desde Cochabamba.